en primera instancia aquellos que tienen a sus familiares en vehículos que han llegado de ese modo. Irán encontrándose en algún punto del camino porque han llegado hasta aquí en sus vehículos, y lo que les decía el personal de seguridad que está trabajando de la Policía Aeronáutica es que iba a ser complejo resolverlo dentro del aeroparque y que en todo caso debería ser afuera, cuando ya se retiren de este aeroparque metropolitano, el lugar exacto para conectarse con sus familiares. Lo que se ve es el micro. Allí casi paralelo al avión. Recordamos que algunos datos que nos sumaban en relación al accidente hablan de una autopista peligrosa, que eso podría haber tenido que ver con el accidente, pero también muchos jugadores hablaban de la imprudencia del chofer, remarcando que le habían pedido más de una vez que bajara la velocidad en otros trayectos que había ya desarrollado. No hubo respuesta concreta en cuanto a la acción por parte del chofer, y finalmente un accidente que se da casi anticipado, porque el temor de los jugadores ya estaba y la bronca se proyectó cuando sucedió el accidente, según la versión del chofer, porque no tenía frenos. Lo concreto es que lo que parecía ser una visita plena de festejos y con un resultado más allá del deportivo importante para Huracán en esa visita, termina de esta manera. Ya hay un comunicado por parte del Club Atlético Huracán que hace referencia concretamente, sin perjuicio de las declaraciones ofrecidas por el presidente Nadur y por el médico Locaso, llevando tranquilidad a los familiares de los jugadores e informando a socios, hinchas y simpatizantes sobre lo sucedido y sus consecuencias, bien digo. Damos cuenta del regreso del plantel hoy. Luego lo harán quienes fueron hospitalizados, que regresarán junto a la directiva, dice. Patricio Toranzo, Diego Mendoza y Pablo Santela evolucionan favorablemente. Agradecemos de corazón las muestras de afecto de hinchas, jugadores y directivos ante lo sucedido. Queremos resaltar las comunicaciones de Matías Lamens y Miguel Mastrosimoni, presidente y secretario del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, a quienes aprovechamos y felicitamos por el título obtenido. Finalmente, el partido con Tigre, tal como lo anunció la AFA, ha sido postergado. Ese es el comunicado oficial por parte del Club Atlético Huracán, que ya está en la Argentina, que ya está en el Aeroparque Metropolitano y que todavía no se ha ido de la zona donde ha aterrizado el avión, porque se están ubicando en el micro, y decíamos, desde allí a la afuera no hay lugar donde los familiares puedan tomar contacto con ellos, salvo ya saliendo de este aeroparque. En principio la idea de ellos era verlos al bajar del avión, pero los vehículos de los familiares los esperan seguramente por el sector habitual de acceso a aeroparque, es decir, cerca del hall principal, y allí es una de las opciones para ver a los jugadores. La otra es algún punto de encuentro fuera del aeroparque donde el micro tome su camino, y obviamente tendrán comunicación directa con el micro para saber qué recorrido hacen, si es que van a la sede de Huracán, ubicada en la avenida Caseros, o es que hay algún otro lugar en relación a esto. Pero lo concreto es lo que decíamos, este comunicado oficial, este dato que decíamos, tardaba en llegar en relación a algún tipo de información con la idea de tener los datos ciertos, ya que inmediatamente del accidente fue confuso el desarrollo de la información, sobre todo por cómo se encontraban los heridos, en particular obviamente Toranzo, que fue el que llevó la peor parte, pero entienden, todos evolucionan favorablemente, así entonces lo han hecho saber. Eso ya toma importancia, leíamos el comunicado que lo están repitiendo, y también hacían mención a la llegada del avión, dando las 10 de la mañana como horario, pero bueno, ya está aquí, y desde aquí entonces se irán a la sede como idea primera, sobre la avenida Caseros. Allí seguramente
y son los dos últimos informes que brindó el Club Atlético Huracán, que reiteramos, a partir de la red social Twitter, iban comunicando, dejaron de hacerlo y recién lo hicieron ahora con este comunicado, resaltando las presencias de los jugadores aquí, la recuperación de los 3 internados en Venezuela y también remarcando el agradecimiento a los hinchas y también en particular al presidente de San Lorenzo. Son los últimos datos que van llegando, estamos tratando obviamente de tener más datos. La delegación, esto sí lo agregan, está a cargo del vicepresidente Sasso y el presidente de la subcomisión de fútbol, Fernando Salces. Esos son los dos dirigentes que entonces llegan con la delegación. Salces y Sasso son los dos dirigentes que están bajando seguramente. Estamos a una distancia importante del lugar donde ha aterrizado el avión. Lo que observamos lo hacemos con esa dificultad. Sí pudimos ver el avión presidencial allí. Venezuela es la palabra que prevalece sobre el blanco y una línea roja, y fue lo que nos ayudó también a confirmar, más allá del operativo que se está desplegando y que se centra sobre esa zona. Sigue el micro allí, seguramente ya bajando los jugadores, algo que es difícil de determinar desde este lugar, pero que es lo inmediato en relación a lo ocurrido. El último tuit por parte de Huracán, también lo hacen extensivo otras redes sociales y allí tuvimos también el dato que sumábamos, además de la evolución de Toranzo, Mendoza y Santela, el otro dato vinculado a quienes son los que presiden esta delegación, integran en todo caso desde la comisión directiva el vicepresidente y el presidente de la subcomisión de fútbol profesional. Estos son los últimos datos oficiales que llegan por parte de Huracán, vinculados al accidente. Por un lado, el que hace referencia al estado de salud de los 3 integrantes del plantel, 2 jugadores y el preparador físico, un apellido referencial para la preparación física del fútbol argentino, Santela, y haciendo mención a que están evolucionando en los 3 casos, los 2 jugadores en un hospital, Santela en otro, según también nos hacían llegar la información. Repiten el comunicado en las redes sociales. Es lo que estamos tratando de tener como dato directo y concreto, porque es el que llega por parte del propio club. La cuenta oficial que tiene el Club Atlético Huracán y que va dando cuenta de lo que está ocurriendo. Ahora lo que se ve, el avión, el micro preparado para salir del Aeroparque Metropolitano. Sí, como estaba previsto, termina llegando hasta la zona de los aviones privados, el movimiento habitual que ahora se diferencia con la presencia del avión. Otro de los datos laterales, podemos decir, no de importancia, por lo menos para un hecho que ha superado el marco futbolístico, es que se ha dado la fecha y postergación concreta del partido frente a Tigre, sábado 17 horas. La postergación del partido fue lo primero que se informó también de modo oficial. Y hasta el momento el comunicado del cual dábamos lectura es la última información oficial que llega por parte de Huracán, mientras vemos el avión detenido, el micro también allí. Habían ya ubicado la escalera para descender.
y al primer movimiento de un vehículo, el habitual que se utiliza para bajar del avión, se sumaron con este micro, y ahora a la espera están obviamente también las familias que han llegado hasta aquí para ver a los jugadores preocupados. Obviamente han pasado horas difíciles, sobre todo por la información que no terminaba de aclararse. Todavía resta saber la fecha exacta del partido contra Tigre, pero bueno, el dato de la postergación ya sí es un hecho oficial y concreto. Esto no quedan dudas, y también la evolución favorable en relación a Toranzo, Mendoza y Santela, que siguen hospitalizados y que en las próximas horas sí podrán ser derivados aquí a la Argentina. Serán trasladados en las próximas horas. Se retira parte del personal de la Policía Aeronáutica que estuvo acompañando el movimiento del micro. Ha quedado un vehículo, eso sí, todavía de la Policía Aeronáutica, y sigue de modo paralelo. No parece que hayan bajado al micro, por lo menos no se lo ve desde aquí. Reiteramos que estamos a una distancia importante de donde se encuentra el avión, pero tratamos de llevar la información de la manera más precisa posible, a pesar de esa distancia que marcábamos. Lo que se ve aquí, como decíamos, en la distancia es el micro paralelo, pero se lo ve vacío, no se ve que hayan llegado a subir por lo menos es lo que alcanza a divisarse desde aquí. Si bien se han retirado 2 vehículos de la Policía Aeronáutica, quedan otros tantos. Se ve algo, ahora sí se ve movimiento en lo bajo, como si hubieran descendido ya del avión y pudieran estar subiendo al micro. Parece ser que ya han bajado del avión, por lo menos es lo que se observa desde aquí. Allí, en el frente del vehículo, del micro, es donde se ve movimiento. Estimamos, y así pareciera que el micro se comienza a mover. Acompañado de 3 vehículos de la Policía Aeronáutica. Ya el micro se está retirando de la zona de aterrizaje y comienza a avanzar. Lo que podría suceder es que se retire sobre Sarmiento, sobre esta zona. Se trasladaron para ese lugar. Uno de los dirigentes de Huracán estuvo más temprano, estuvo hablando con algunos familiares y lo trasladaron. Comienza a seguir su paso bordeando la zona del sector privado del Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, para luego salir Del aeroparque, donde se esperaba que vinieran a las 7 de la mañana para después estamos obviamente trabajando desde el afuera, tratando de observar con detenimiento por qué lugar va a salir este micro.
una historia que ha superado el buen momento de Huracán y lo que es un triunfo más allá de la derrota en relación a seguir avanzando en la Copa. Y ahora alcanzábamos a ver que ya estaba por salir el micro con los jugadores de Huracán sobre este acceso a la zona primaria aduanera. Así está marcado este lugar que responde al sector privado, reiteramos, de vuelos particulares del Aeroparque Internacional Jorge Newbery. Un operativo dispuesto para la salida rápida, entendemos. Al paso habitual ahora la presencia del plantel de Huracán, que llega, reiteramos, acompañados del vicepresidente y del presidente de la subcomisión de fútbol. Frontal, ya para salir. Alcanza a verse el micro. Los que tenían vehículo y habían llegado sus familias seguramente se retiren desde aquí. Decíamos, un punto de encuentro puede ser esto. Allí se ve a algunos de los jugadores, a Araujo. Algunos se lo ve golpeado en su brazo. Rijo lastimado en su brazo. De a poco van bajando todos los jugadores. Y es lo que alcanzamos a observar del micro. Se lo ve al arquero también desde aquí, a Marcos Díaz. Ya está el plantel de Huracán, ya han bajado. Algunos con la indumentaria de entrenamiento. Así está, por lo menos veíamos al Rolfi Montenegro. La mayoría lleva el equipo habitual para entrenar y ahora están los dirigentes tratando de ordenar lo que va a ser la salida del plantel, acompañados del vicepresidente y el presidente de la subcomisión de fútbol. Y los datos oficiales que tienen que ver con cómo se encuentran los tres heridos, Toranzo, Mendoza y Santela, y tanto Sasso como Salce, vicepresidente y presidente de la subcomisión de fútbol. El plantel ordenando la salida con el operativo dispuesto por Policía Aeronáutica. También obviamente están las valijas, los bolsos. Allí todavía no se ha organizado y por eso la demora. No alcanzamos a ver si es que lo van a hacer subiendo nuevamente a este micro o todos están esperando a sus familiares para retirarse de ese modo desde el sector interno ya de Aeroparque. Este lugar en especial. Del micro han bajado, este dato llama la atención, pues parecía ser que desde aquí se iban, pero se bajaron del micro, mientras van ordenando también las valijas.
y lo que es el equipaje habitual, un equipo de fútbol profesional, obviamente, toda la utilería. Y este accidente con la situación más compleja que llevó a Toranzo y una preocupación inicial con un presagio más fuerte del que realmente se dio. De hecho, desde la parte médica, el plantel de Huracán hizo saber que no era tan grave lo ocurrido con Toranzo como lo planteaban, pero bueno, fueron las primeras informaciones. El capitán también Hugo Nervo, veíamos a la mujer cuando llegamos, también estaba junto a la mujer de Montenegro. Y allí, mientras esperan la decisión del modo de retirarse, siguen en el lugar y allí están definiendo, parece ser, la manera de salir . Fue claro el dato del doctor Fernando Locaso, haciendo referencia a que el corte en la herida de Toranzo no era de la gravedad planteada en primera instancia. Y solo pudimos ver a uno de los jugadores lastimado en su brazo. Es decir, más allá de la necesidad de que permanezcan internados Mendoza, Toranzo y Santela, también es cierto que algunos de los jugadores resultaron lesionados de un modo más superficial, pero sin embargo pudieron viajar y allí los veíamos, algunos de los jugadores, a Díaz, a Marinelli también se lo veía, y seguramente uno de los referentes de Huracán Montenegro también pudimos verlo. Los dos arqueros, Díaz y Marinelli. Daniel Gastón Montenegro también lo pudimos ver, un hombre referente de Huracán y también obviamente de fútbol argentino por su paso por distintas instituciones y por su calidad habitual. Nos decían que los que están lastimados, de aquellos jugadores que sí han llegado, no son de gravedad. Es decir, de hecho la mayoría bajó, la totalidad podemos decir de las personas que llegaron en el micro, bajaron por sus propios medios. Fritzler con alguna complicación. En particular, no llegamos a divisar si Rizzo tenía alguna molestia, pero todos bien. En el caso de Matías Fritzler, algunos de los lesionados, pero en todos estos casos estamos hablando de dificultades menores. Lo conocido, ¿no? Lo ocurrido con Mendoza, con Toranzo y con el preparador físico. Un cuerpo técnico joven, el de Eduardo Domínguez, con un Huracán con triunfos,
con una presencia fuerte, no solo en la Argentina, porque han logrado objetivos que superan los campeonatos locales. En este buen momento de Huracán, esta situación inesperada, en un punto, pero reiteramos, que los jugadores ya tenían el temor de un hecho de estas características. Siguen bajando jugadores, esperando el momento que se decida la salida. El partido de vuelta frente al Caracas Fútbol Club, el 2-1 y ese gol agónico que permitió pensar en seguir avanzando. Y la autopista Caracas-La Guaira, el escenario de esa situación, reitero, inesperada para un plantel que quería festejar, que de hecho, reitero, lo encuentra en un gran momento al club de Parque Patricios, y los jugadores un poco más tranquilos, aunque marcaban los familiares que fue un momento muy difícil. Allí se ve al vehículo que seguramente va a avanzar para salir, se ve a los dirigentes conversando con el personal de la Policía Aeronáutica para poder finalmente salir. Han vuelto a subir algunos jugadores, otros bajan, esperando que finalmente puedan retirarse, porque ya está la cuestión humana de querer irse a casa, de estar con la familia también, porque con los que pudimos hablar, obviamente nos decía la mamá de Romero, Gladys, que lo que quería era verlo, porque haberlo escuchado no alcanzaba, porque saber que estaba bien no alcanzaba, que lo quería ver cara a cara para saber no solo de lo que le contaba por teléfono, sino realmente ver a su hijo y verlo bien. Juan Pablo. Sí. No, pensaba un poco mientras te escuchaba en los momentos difíciles que pasaron, porque los comentarios que han hecho a priori, ni bien se pudieron empezar a comunicar con sus familiares, es que la pasaron realmente mal, sobre todo en el tiempo transcurrido entre el accidente y el rescate, ¿no? Bueno, capaz que quizás no nos está recibiendo Juan Pablo, pero bueno, así allí las imágenes que está transmitiendo nuestro móvil. Allí, los escucho ahora. Estamos viendo, Juan Pablo, Rosana, también muchísimas muestras de solidaridad en las redes sociales, ¿no? También, que eso es realmente alentador de parte de hinchas de todos los clubes, ¿no? De cualquier club. Recordamos también que ya se comunicó oficialmente, Juan Pablo, que debido al accidente del plantel fue postergado el partido Huracán Tigre, ¿no? Que iba a jugarse este próximo sábado por la tarde. Ese encuentro Huracán Tigre entonces fue postergado, ya está confirmado eso oficialmente. Sí, el dato obviamente es el dato deportivo, pero si uno tiene en cuenta lo que ocurrió en Caracas y uno va desgranando lo conversado con los familiares, lo que quieren es, primero, que se vayan, que puedan volver a casa, que estén tranquilos y después volver a pensar en lo que es el fútbol. Fue una parada difícil Caracas porque ya venían presagiando una situación de estas características. Hablando con el chofer del micro, a cada traslado le pedían que dejara de conducir con tanta rapidez, con tanta velocidad. De hecho, la velocidad que tenía el micro, según las versiones que llegan hasta el momento, que hablan de 120 kilómetros por hora, están marcando casi el doble de lo habitual para tránsito en esa zona. Esto habla de la imprudencia que siempre, según el relato de los jugadores, se fue dando una y otra vez en su estadía allí en Caracas. Sí. Y después el momento del accidente, también marcado por los familiares, en el relato de los propios jugadores, que
fue de mucha angustia, de incluso en un momento estaban buscando a algunos de los jugadores que no los veían y estaban cerca de un precipicio. Nos contaba la mamá de Romero que justamente la demora en encontrarlo a Romero era como si se hubiera perdido en la zona tras el accidente, finalmente aparece y la calma luego la determinante para poder retirarse. Sí nos marcaban la presencia rápida de bomberos en el lugar, pero lo concreto es que después del mal momento que vivieron allí en Caracas, ahora lo que quieren es volver a casa. Están los familiares, vimos y hablamos con algunos. Por ahora no parece salir, Gustavo, Rosana, una situación lenta para la necesidad de las familias. Sí, seguro. Un camino difícil, ¿no? Hacia el aeropuerto de Caracas, es un camino de cornisas, es bastante complicado para el tránsito y exige por demás pericia en el manejo y sobre todo prudencia. Por eso realmente entendemos el padecimiento que deben haber tenido los futbolistas cuando iban en el micro y le pedían al chofer que bajara la velocidad, porque realmente es un camino con muchas curvas, contracurvas, que se torna bastante complicado al manejo y que es temerario si se hace a mucha velocidad. Sí, y además esto ya se había dado en otros pasajes de lo que fue el tiempo de Huracán en Caracas, es decir, en el trayecto para jugar el partido, hacia el estadio, la velocidad del micro también era más alta de la habitual y se lo habían marcado al chofer. Eso es lo que por lo menos nos comentaron los familiares de los jugadores. Claro. Juan Pablo, ¿es cierto que se utilizó un avión de la flota presidencial de Nicolás Maduro, de Venezuela, ¿no?, para traer al plantel de Huracán? Sí, en principio ese es el dato que nos llegó. Después tratamos de observar cuando aterrizaba, si tenía alguna característica que lo diferenciara de las líneas habituales, y es un avión blanco con una línea roja que marca y lo corta en el perfil al medio casi, y Venezuela la única palabra que alcanza a verse. Eso es lo único que se ve y lo que alcanzamos a ver. Por ahora, Juan Pablo, tenemos que seguir ratificando que entonces los que han quedado hospitalizados son Toranzo, Diego Mendoza y el preparador físico. Sí, así es. Está saliendo alguno de los jugadores. Bogado parece ser el que sale desde aquí. Decíamos, algunos están esperando a sus familiares que están en vehículos. Pero en este caso no vemos a nadie que se haya acercado aquí a la zona. Va a ser raro porque, es decir, hasta hace media hora todos los familiares estaban donde estamos trabajando ahora nosotros. Hubo, no sé si un acuerdo, una conversación con la gente de seguridad, para decir, de seguridad del aeropuerto, ¿no?, Policía Aeronáutica, para que vayan a algún sector distinto y poder finalmente tomar contacto con los jugadores. No están ahora los familiares, sin embargo vemos a algunos de los jugadores, en este caso Mauro Bogado, integrante del plantel, que también está por retirarse, pero por sus propios medios. Allí lleva su valija y todavía no ha podido salir y que está tratando también de ordenar su salida. Una opción es que quieran evitar, obviamente, las notas, esto no lo sabemos aún, y reiteramos la angustia de las familias, si bien ya estaban con cierta calma, porque habían conversado con alguno de ellos, igual en todos marcaban la necesidad de verlos. Ya entonces parecía que Bogado se iba. Ya está, digamos, en todo caso, la posibilidad de que se vayan por sus propios medios, pero parece ser que prefieren que lo hagan de otra manera o que los vehículos entren al aeropuerto. O sea que evitarían todo contacto con la prensa. ¿Y alguna autoridad del club, alguna figura del área de prensa o alguien que se comunique con los medios periodísticos que están esperando algún comunicado oficial? No, lo extraño es eso. Vino un directivo al que no pudimos reconocer muy temprano. Este directivo prefirió no hablar con los medios. Incluso había llegado alguno de los jugadores que no viajó, Espinosa, y le pidió que no hablara con los medios. Esto fue muy temprano, no estábamos todavía en el lugar. Y finalmente, quienes sí comunican son quienes llevan por delante la cuenta oficial del Club Atlético Huracán en Twitter, y allí sí dan
detalles mínimos, ¿no?, que hacen mención a que están evolucionando favorablemente los 3 heridos, que el plantel estaba llegando a las 10 de la mañana, que agradecían los gestos de solidaridad por parte de los hinchas de Huracán y también marcaban lo propio para con el presidente de San Lorenzo, Matías Lamens. Es decir, ninguno daba precisiones. El comunicado oficial hablaba, por un lado, de las recomendaciones de los médicos para que se queden tanto Toranzo, Mendoza y Santela, para que esperen esa evolución, que es favorable. Está el vicepresidente Sasso con el plantel y el presidente de la subcomisión de fútbol, Fernando Salces. Claro, que justamente es uno de los... Vamos a ver, ¿va a salir algún accidente? No, nada, ahora después vamos a hablar. ¿Cómo estaba? Espinosa es el jugador que decíamos que vino, Gustavo, y ahora se está retirando. ¿Cómo los viste? Espinosa fue el jugador que alcanzó a llegar. Vamos a ver algún dirigente que se ha acercado mientras se va Espinosa. Vamos a escuchar. De los que está con más consideración para atenderlos, pero el ánimo está bien, pero el shock permanece. ¿Quiénes son de los que vos pudiste marcar? Vimos a alguien en muletas, algunos cortes profundos, más allá de lo de Toranzo, lo de Espinosa, el profe que se quedaron allá, de los que vinieron. No, de los que vinieron acá, el más comprometido en realidad es el doctor Dispagna y Luca Villarruel, claro, con cortes y después las suturas que se van a revisar y las contusiones. Veíamos a alguien con su brazo vendado. ¿Qué le pasó? Son puntos de sutura y contusiones que van a ser analizadas ahora. El doctor Locaso se va a hacer cargo acá en Buenos Aires hasta que haga el diagnóstico definitivo. Por los datos que tienen, lo que ocurrió, ¿fue un accidente o fue una imprudencia? ¿Qué saben ustedes? No, que se considera, esto fue un accidente, una desgracia, porque el micro se quedó sin freno y la pericia del chofer, por lo que dicen, evitó algo mayor. Pero los jugadores estaban pidiendo que baje la velocidad porque siempre cada vez que se trasladaron del hotel al estadio, del estadio al aeropuerto, siempre estaba en alta velocidad. La verdad no te puedo confirmar eso porque, ya te digo, el micro agarró más velocidad con el tema de que no tenía freno y eran bajadas. Permiso, gente. Entonces, la palabra del compañero del Marcábamos que Santela está internado. En este caso también es otro de los kinesiólogos. Así como hablábamos de Santela, preparador físico, y hay varios kinesiólogos, hay 2 kinesiólogos, uno de ellos era el que se retiraba y que daba los primeros comentarios. Vamos a ver si es que algún jugador más, aparte de Espinosa. El que veíamos primero en imagen es un jugador que está lesionado y que por eso no viajó. Que decíamos que no lo dejaban hablar cuando había llegado y que tampoco lo hizo al salir. Vamos a ver si es que sale algún otro jugador y lo hace también caminando y